Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar en este vídeo acerca de este inversor híbrido del fabricante SolPlanet. Es un inversor que pudimos verlo en la Feria de Genera de Madrid este año y que nos llamó mucho la atención, y durante este verano hemos tenido la oportunidad de probarlo a fondo para contaros en este vídeo un poco nuestras impresiones, tanto las ventajas como los inconvenientes. Y bueno, pues para todos aquellos que os interese, vamos a dejaros también tanto el proceso de conexiones eléctricas, el proceso de arranque, puesta en marcha, así como también la configuración de la monitorización. Vais a ver que es muy sencillo, pero bueno, os dejaremos un poco un resumen de lo que sería la instalación de este inversor para todos aquellos que os pueda interesar. Antes de nada, os vamos a comentar un poco nuestras impresiones, debido a que es un inversor que nos ha gustado mucho, sobre todo por la calidad que transmite. Es un inversor que, bueno, pues podemos compararlo un poco con la gama alta de inversores que hay en el mercado. Nos recuerda bastante a los inversores SMA y, bueno, pues eso puede ser debido quizás a que el fabricante SolPlanet pertenece al grupo Asway, que también fabrica componentes para SMA, por lo tanto, bueno, hay algunas similitudes y sobre todo, pues bueno, nos llama mucho la atención que es muy silencioso, quizás es el inversor más silencioso de todos los que hemos probado en este canal. Es algo que me soléis preguntar bastante, sobre todo porque hay algunos de vosotros que necesitáis instalar el inversor, por ejemplo, en el pasillo, en la entrada de casa, y necesitáis que sea muy silencioso, así que hay que destacar que este inversor es el inversor más silencioso de todos los que hemos probado y eso sería una gran ventaja para muchos de nosotros. Así que bueno, pues esto sería un poco las primeras sensaciones. Transmite calidad y es un inversor muy silencioso. Por otro lado, destacar que se incluye de serie el medidor de energía y el adaptador de comunicaciones. Ya sabéis que en este tipo de inversores híbridos el medidor de energía es necesario para saber en todo momento si el inversor tiene que ir cargando la batería con los excedentes o si tiene que ir sacando energía de la batería para alimentar consumos cuando no hay energía solar fotovoltaica. Por lo tanto, el batímetro o medidor de energía es necesario. Y por otro lado, el adaptador de comunicaciones, que nos serviría para monitorizar y para realizar ajustes en el inversor. Destacar otro aspecto que quizás es el que más nos ha gustado, y es que, bueno, pues el fabricante SolPlanet también tiene disponibles baterías, pero ha decidido tener un amplio listado de baterías compatibles. Es decir, podemos elegir el fabricante de baterías entre un amplio listado que queramos, que veamos oportuno. En este caso, baterías de 48 voltios, y esto hace que, bueno, pues para pequeñas, medianas instalaciones, sobre todo para uso residencial, donde no necesitamos demasiada acumulación, podamos elegir baterías económicas o baterías de diferentes fabricantes que más nos interese. En este caso, bueno, vamos a hacer este vídeo probándola con esta batería Pilotech, que es una de las más habituales. Como os decía, el fabricante SolPlanet también tiene baterías, pero nos da la opción de elegir entre otras baterías del mercado, a diferencia de otros fabricantes como puede ser, por ejemplo, Fronius, que se limita a, bueno, pues a compatibilidad con baterías BYD. Huawei lo propio, con sus propias baterías de Huawei. Por ejemplo, Solax también nos da la opción de utilizar sus propias baterías, pero en este caso se ha optado por darnos un amplio listado de baterías compatibles, y esto la verdad que se agradece. Por otro lado, también hay que señalar que es un inversor híbrido que puede funcionar tanto con batería como sin batería. Podemos ponerle un funcionamiento de entrada sin batería y más adelante ir añadiendo batería, pero bueno, pues tiene una particularidad, y es que si lo utilizamos sin batería tenemos una monitorización 24 horas, es decir, no perdemos ninguna de las prestaciones, a diferencia de otros fabricantes que, bueno, pues cuando no añadimos batería y cuando ya, por ejemplo, cae la noche que no hay energía solar, el inversor se apaga por completo y perdemos la monitorización. Ocurre en bastantes fabricantes de inversores, pero en este caso, este inversor SolPlanet, cuando no tenemos batería y cuando no hay energía solar, por ejemplo, durante la noche, el inversor mantiene la monitorización y podemos ir viendo los consumos que tenemos en nuestra casa. Así que es una de las grandes ventajas también que tiene este inversor, que mantiene la monitorización 24 horas. Y por último, también señalar que, bueno, pues es un inversor que tiene una garantía de 10 años y está respaldado por un fabricante que pertenece a un gran grupo como es el grupo Asway. En el apartado de desventajas hay que señalar que, bueno, pues no le hemos encontrado ningún gran inconveniente a este inversor. Todo lo contrario, es un inversor que nos ha gustado mucho y que funciona muy bien, pero bueno, quizás hay algunos pequeños detalles, como por ejemplo la ubicación de los tornillos donde tenemos que conectar la batería en el inversor. Nos hemos dado cuenta que, bueno, pues dependiendo un poco de la herramienta que vamos a utilizar, los terminales de anilla o la carcasa nos puede impedir que podamos apretar correctamente
esos tornillos, así que creemos que la ubicación no es la más correcta. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta que tanto el conector de la entrada de red, la parte de grid, y el conector de la salida EPS son el mismo, así que esto podría dar error a equivocarnos y creemos que deberían ser diferentes conectores, como ocurren con otros inversores, para identificarlos y para no equivocarnos, aunque hay que señalar que bueno, pues el inversor tiene sus protecciones, no debería ocurrir nada si nos equivocamos, pero bueno, pues tenerlo en cuenta que tiene el mismo conector. Así que bueno, estos serían un poco los aspectos que más nos han gustado y algunas desventajas que le hemos encontrado. Como os comentaba, es un inversor que nos ha gustado mucho y ahora vamos a pasar, para todos aquellos que os interese, a realizar la puesta en marcha, el arranque, las conexiones eléctricas y la configuración de la monitorización. Vamos a comenzar con la puesta en marcha y para ello vamos a ir realizando todas las conexiones eléctricas. En este caso es un inversor híbrido que es capaz de funcionar tanto con batería como sin batería. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a conectar una batería Pylontech US5000 para que veáis el funcionamiento y bueno, pues simplemente conectaríamos la batería, los cables con terminal de anilla a los tornillos correspondientes del inversor, en este caso prestando atención a la polaridad, positivo y negativo, y bueno, pues se recomienda poner esta tapa para proteger estos terminales y para que no entre suciedad o polvo en el inversor. Es recomendable también añadir unas protecciones a los cables de la batería. En este caso estoy utilizando unos fusibles de 125 amperios y bueno, pues una vez que ya tenemos conectada la batería, que como os mencionaba es opcional, ahora ya podríamos ir conectando las entradas de los paneles solares. En este caso es un inversor que tiene 2 MPPT, podemos conectar 2 series de paneles solares y para ello con el propio inversor nos vienen unos conectores rápidos. En este caso no son conectores MC4, sino que son unos conectores rápidos de muy buena calidad y que simplemente, bueno, como podéis ver, tenemos que subir esta pestaña y pelamos el cable aproximadamente 1 centímetro, introducimos el cable, apretamos con fuerza la pestaña hacia abajo para que haga contacto con el cable y ya podemos cerrar el conector e ir apretando. Una vez que ya tenemos los cables que llegan de los paneles solares con los conectores, ahora bueno, pues nos tenemos que asegurar de la polaridad que sea correcta. Para ello con un multímetro mediríamos y nos aseguraríamos de la polaridad. Una vez que ya nos hemos asegurado, vamos a ir conectando, por ejemplo, el negativo de la primera serie de paneles solares. Simplemente va a presión el conector hasta que escuchemos el clic. Ahí podéis escuchar el positivo de la primera serie. Y lo mismo haríamos con la segunda serie de paneles solares. Iríamos conectando el negativo y el positivo, siempre hasta escuchar el clic. Ahora vamos a ir conectando el medidor de energía, que va a ser necesario para que el inversor sepa si tiene que ir cargando la batería o descargando. Es un medidor que ya viene incluido junto al inversor y que, bueno, simplemente tenemos que preparar el cable, un cable por ejemplo de red, con un conector RJ45, 2 hilos de comunicación, como veis en el esquema de las imágenes, y bueno, pues insertamos el conector y bueno, pues tendríamos la conexión con el medidor de energía. Como podéis ver en el medidor de energía tenemos conectado estos 2 hilos de comunicación, Modbus RS485A y B, y bueno, pues podéis ver cómo las conexiones de corriente alterna en el medidor de energía sería en la parte superior la fase de entrada que nos llega de la red eléctrica y la fase de salida que iría ya hacia todos los electrodomésticos y hacia el inversor. Y luego por la parte inferior tenemos neutro de entrada y neutro de salida. Ahora vamos a conectar la comunicación con las baterías. Para ello vamos a utilizar el cable con etiquetas azules que viene con el pack de cables de Pylontech. Y bueno, pues conectaríamos este RJ45 y por el otro extremo lo conectaríamos también al puerto CAN de la batería. Ahora podríamos conectar también el adaptador de comunicaciones Wi-Fi, que va a servir para poder monitorizar y también para realizar las configuraciones, así como la puesta en marcha. Es un conector USB, simplemente lo insertamos, apretamos para que quede bien sujeto y ya tendríamos el adaptador de comunicaciones que, como os decía, pues bueno, viene incluido también junto al inversor. Ahora procedemos a realizar las conexiones de corriente alterna. Lo primero es conectar el chasis del inversor a la puesta a tierra. Después, mediante este conector que viene incluido junto al inversor,
que como veis ya trae la herramienta para poder apretar los cables. En este caso tenemos que fijarnos que pues pongamos correctamente la puesta a tierra, el neutro y la fase en el lugar correspondiente que viene serigrafiado en el conector, que indica pues dónde tenemos que poner el neutro, la fase y la puesta a tierra. Una vez que ya lo tenemos, el conector, apretamos con la herramienta y pues simplemente tenemos que insertarlo en el inversor, en la parte de grid. Tiene una muesca, así que solo tiene una posición. Simplemente tenemos que insertarlo hasta escuchar el clic. Ahora podemos dejar también conectado la parte de EPS, que es la salida de backup. Esta salida es una salida que va a estar alimentada cuando haya un corte de electricidad mediante la energía solar y mediante la batería. En caso de que, como os digo, haya un corte de electricidad. Sería una salida de emergencia donde pues podemos ir conectando algunos electrodomésticos, algunos circuitos que, como os digo, queréis que sigan funcionando ante un corte de electricidad. En este caso, el inversor es capaz de darnos hasta 5000 vatios por esta salida y el conector es similar al que hemos visto anteriormente, viene ya con sus herramientas, así que simplemente tenemos que conectar puesta a tierra, neutro y fase. Una vez que lo tenemos, ya podemos insertarlo, como hicimos anteriormente, tiene una muesca, así que simplemente es apretar hasta escuchar el clic. Así que ya tendríamos aquí la salida de emergencia, la parte de grid, tendríamos también la comunicación con el batímetro, la comunicación con la batería, el dongle para la comunicación Wi-Fi, para poder monitorizar, las entradas de los paneles y la batería. Como veis, estas serían las conexiones eléctricas de este inversor. Una vez que ya tenemos todas las conexiones eléctricas, vamos a proceder a la puesta en marcha, al arranque del inversor. Y para ello lo primero vamos a activar todas las protecciones que tengamos de los paneles solares, bien si tenemos fusibles o magnetotérmicos en la parte de fotovoltaica, lo activamos. Vamos a activar también el interruptor seccionador que está en el propio inversor de la entrada fotovoltaica y vamos a encender la batería en el caso de que tengáis batería. En este caso, en el modelo Pilontec, simplemente tenemos que pulsar el botón de Power en la posición 1 en ON y pulsamos durante un segundo el pulsador rojo SW. Podéis ver cómo se enciende la batería, se encienden los LED y lo importante es que el LED RUM parpadee en verde. Ahora ya podríamos subir los magnetotérmicos de corriente alterna para que le llegue la red eléctrica al inversor y ya tendríamos en funcionamiento el inversor. Ahora simplemente nos tenemos que ir a la aplicación para dispositivos móviles y realizar los primeros ajustes. Abrimos la aplicación y lo primero que tenemos que hacer es registrarnos bien como usuario final o bien como instalador. En este caso, ya podéis ver que tengo una cuenta de instalador. En caso de que no tengáis una cuenta, simplemente pulsáis en registro y mediante un correo electrónico o un teléfono os podéis registrar. Una vez que ya introducimos el email o el teléfono y la contraseña, accedemos a la aplicación. Vamos a pulsar sobre el símbolo más. Aquí vamos a pulsar sobre crear o modificar planta. Tenemos que escanear el código QR que aparece en la antena, en el dongle Wi-Fi. Pulsamos sobre crear nueva planta. Aquí tenemos que introducir la información de la planta que vamos a crear, en este caso un nombre para identificarlo, la dirección, la zona horaria, la capacidad en kilovatios hora, en este caso 5 kilovatios. Aquí es importante que seleccionéis almacenamiento de energía residencial para que nos dé la información también de la batería. Podéis introducir el coste de la electricidad para que realice los cálculos del ahorro y podéis aquí incluso también agregar al propietario de la planta para que le llegue una notificación bien por correo electrónico o bien por teléfono móvil y de esa forma el propietario de la planta se pueda conectar para poder monitorizar el inversor. Pulsamos sobre crear, añadir dispositivo a la planta, conectarse al punto de acceso del dongle. En este paso el teléfono móvil, desde donde estamos realizando esta configuración, se está conectando directamente al Wi-Fi del inversor. Podéis ver que ha detectado el número de serie también del inversor al conectarse a la antena Wi-Fi y pulsamos en siguiente paso. Aquí podemos activar el control de exportación si queremos limitar la exportación hacia la red. Tenemos que seleccionar el modelo de medidor de energía que tenemos instalado y pulsamos en guardar. Pulsamos en siguiente paso. Ahora vamos a configurar el acceso a internet. Este paso es opcional.
para todos aquellos que queréis monitorizar el inversor desde internet. En este caso tenemos que emparejarlo a un router para que tenga acceso a internet y de esa forma poder monitorizar. Tenéis que seleccionar la red wifi que tenéis en vuestra casa con acceso a internet, introducís la contraseña del wifi. Ahora tenemos que fijarnos en la propia antena, el LED azul va a parpadear y lo importante es que se quede fijo pasados unos segundos. Una vez que está fijo es que se ha conectado directamente y correctamente al router y ahora ya tiene acceso a internet. Por lo tanto hay que asegurarse de que el LED azul de la antena wifi esté fijo. En caso de que siga parpadeando, posiblemente la contraseña no sea correcta. Ahora pulsamos en completar. Ahora si volvemos a la pantalla principal podéis ver que ya se ha creado la planta. Tenemos que esperar unos minutos hasta que comiencen a llegar los datos de monitorización y mientras tanto es recomendable realizar las configuraciones iniciales del código de red y de la batería. Así que vamos a pulsar de nuevo el icono de más para conectarnos en este caso de forma local al dongle que está a su vez conectado al router y de esa forma en modo local poder realizar estos ajustes. Para ello vamos a pulsar sobre configurar parámetros, tenemos que escanear de nuevo el código QR que está en la antena Wi-Fi, pulsamos en red dado que es una conexión local y aquí podéis ver como ya nos aparece la información del inversor. Ahora ya podríamos acceder incluso a los datos en tiempo real de la instalación. Podéis ver cómo estos serían los datos a tiempo real, tanto de las entradas fotovoltaicas como de la parte de corriente alterna. En este caso estamos inyectando 2606 vatios y bueno, pues la salida EPS que no tiene nada conectado ahora mismo. Aquí veríamos, como os digo, los datos a tiempo real de forma local. Y bueno, pues aquí se recomendaría revisar la configuración del código de red. Tenemos que poner el código de red para España y vamos a configurar la batería. Para ello tenemos que ir a configuración de almacenamiento de energía, configuración de la batería. Aquí tenemos que seleccionar la marca de la batería, como veis acepta muchísimos modelos de baterías y bueno, pues vamos a seleccionar Pylontech, en este caso Pylontech LV, bajo voltaje, confirmar. Tenemos que introducir el número de módulos, aunque posteriormente el BMS le va a informar al inversor de la capacidad de carga máxima y descarga máxima de la batería. Aquí podemos seleccionar los modos de funcionamiento, el más habitual es el autoconsumo. Vamos a ir cargando la batería con los excedentes y posteriormente cuando no tengamos energía solar suficiente se va a ir descargando automáticamente de la batería para cubrir la demanda de los consumos. Tenemos algunas otras opciones como por ejemplo mantener el nivel de la batería en lugares donde hay muchos cortes de electricidad o por ejemplo el modo aislado. Aquí tendríamos que seleccionar la carga máxima que queremos de la batería y la descarga mínima. Se recomienda dejarlo así, a 100% de carga y al menos un 20% de descarga para guardar un poco en la batería para que no se descargue por completo. Y bueno, pues simplemente confirmamos. Aquí podríamos asegurarnos yendo a la información de la batería y bueno, pues podéis ver cómo aquí ya tenemos la información de todos los parámetros que nos envía el BMS de la batería al inversor y podéis ver que bueno, pues está todo correcto. Ahora pues bueno, ya podríamos salir de todos estos ajustes, aunque bueno, como podéis ver hay muchísimos ajustes avanzados. Aquí tendríamos la parte del inversor, la parte de la red, en este caso podéis ver cómo está conectado correctamente a internet. El medidor de energía en este caso nos está dando la información correctamente y el dongle que bueno, pues es el que sirve para conectarse a internet. Como veis está todo correcto, así que ahora ya una vez que estamos conectados a internet, podéis ver que estamos conectados a internet, entramos en la planta y ya podríamos monitorizar. Podéis ver que bueno, pues tenemos en este momento la batería cargada al 100% y por lo tanto bueno, pues estamos inyectando a red la energía que nos está sobrando. Tenemos unos 181 vatios de consumo en la casa y como nos está sobrando energía podéis ver que lo estamos inyectando hacia la red. Esta sería la monitorización de este sistema de SolPlanet. Como podéis ver es muy sencillo pero a su vez es muy intuitivo y nos da toda la información de la planta. Así que bueno, como habéis podido comprobar, este sería el proceso de instalación, muy sencillo.
tanto la puesta en marcha como la monitorización. Pese a que es un inversor que no tiene pantalla, no tiene botones en el propio aparato, desde un teléfono móvil en modo local es muy sencillo realizar las configuraciones para ponerlo en funcionamiento y opcionalmente lo podemos conectar a internet para monitorizar. Hay que destacar que bueno, pues estamos ante un inversor que nos ha parecido muy interesante, sobre todo por la alta calidad de los materiales, sobre todo también porque es muy silencioso, incluye todos los accesorios necesarios como es el medidor de energía o el adaptador de comunicaciones. El coste que tiene este inversor también es muy interesante, podéis echarle un vistazo en nuestra tienda, os dejaremos en la descripción del vídeo un enlace para que echéis un vistazo. Y bueno, pues también destacar la compatibilidad con baterías de litio de 48 voltios, hay un amplio listado de fabricantes compatibles. También destacar que la monitorización funciona incluso aunque no tengamos una batería instalada. Y por último también destacar que tiene una garantía de 10 años. Así que bueno, como veis es un inversor muy interesante. Como os decía, pues bueno, lo tenéis a vuestra disposición en nuestra página web. Así que nada, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.